Hola, muy buenas tardes a todos. De parte de la Secretaría de Economía, les doy la más cordial de las bienvenidas. El día de hoy vamos a llevar a cabo el taller Empresas Conscientes. Para eso nos acompaña Francisco López Cira, quien nos va a dar este interesante taller. También contamos con la presencia de la subsecretaria Moraima Yacín para que nos dé el mensaje de bienvenida y poder iniciar este taller el día de hoy. Moraima, buenas tardes. Ahora sí. Agradecerles a nombre de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado su presencia y que estén activos a los programas que nosotros estamos poniendo al alcance de todos ustedes. En este caso, pues las capacitaciones y los talleres a través de webinar Puro Sinaloa, y decirles pues que tanto el gobernador Quirino Ordaz como el secretario Javier Lizárraga pues están muy pendientes de ayudar a los emprendedores, a las micro, pequeñas y medianas empresas con esquemas diferentes para que podamos juntos salir adelante de esta situación que nos tocó hoy vivir, algo que muchos de nosotros no pensamos que nos tocaría, que lo veíamos quizás en las películas de ficción, pero bueno, hoy nos toca y nos toca pensar diferente, nos toca pensar fuera de la caja. Y hoy tenemos un experto en pensar así, que es mi querido amigo Francisco López Cira, a quien le agradezco muchísimo su tiempo y su espacio para venir a platicar con ustedes, porque necesitamos como sociedad hacer mucha conciencia de estos cambios y del qué y cómo los vamos a afrontar, y necesitamos empresas conscientes también de estos nuevos retos que tenemos que enfrentar todos. Entonces, agradecerle mucho, el tema viene muy adecuado al momento que estamos viviendo, y decirles que seguimos y continuamos todo el equipo de la Secretaría de Economía a sus órdenes. Aquí estamos al alcance. Y de nueva cuenta, Francisco, muchísimas gracias. Se quedan en voz de un experto en estos temas y no tengo duda que esta tarde va a ser de mucho aprendizaje para todos. Me da gusto saludarlos y aprovechen mucho a mi querido amigo Francisco López Cira. Todos tuyos, Francisco. ¿Me escuchaste, Francisco? Ya están listos para ti. Francisco, no te escuchamos. ¿Nos escuchas tú? ¿Me escuchan? Ahora sí, ya te escuchamos. Ah, perfecto. Creo que están fallando un poquito mis audífonos. Yo creo que me voy a quedar sin los audífonos y la diadema. Bueno, antes que nada, pues para entrar un poquito en calor y para romper un poquito el hielo, porque al final del día estos esquemas cibernéticos de repente se vuelven un poco fríos, pues les voy a pedir por favor a todos que entremos a esta página que aparece en su pantalla, es www.menti.com, y utilicemos el código 834626, y van a venir ahí unas pequeñas instrucciones. Es algo bien sencillo. Aquí, por ejemplo, les voy a hacer les voy a cambiar la pantalla. Ahí está. Más o menos esto deben de encontrarse en su teléfono celular. Les repito, hay que utilizar www.menti.com y utilizar el código 834326. Y la instrucción es sumamente sencilla, ya que ustedes hayan llegado, presionen el gato. Somos alrededor de 20 y tantas personas en la sesión. Ya hay hay 6 personas que ya le dieron clic. A ver, aquí tengo algo en el chat. Ya me escucho, creo, ¿no? ¿Ya me escucho? Sí, entonces, ya te escucha bien, Francisco, adelante. Va, perfecto. Entonces, les pido por favor que conforme vayamos llegando, y les platico un poquito de qué vamos a estar hablando. Toda esta sesión y la próxima sesión estaremos hablando de una nueva visión de capitalismo o de empresas conscientes desarrollado por unos investigadores. Uno de ellos se llama Raj Sisodia, él es del Babson College. Y luego también está John Mackey, que es director de Whole Foods Sales, es una empresa norteamericana
que es la más importante en venta de alimentos veganos y demás, ¿no? Bueno, son 9 las personas, yo creo que con esos para no atrasarnos mucho. Entonces les pido por favor a las personas que están aquí con nosotros, ya tenemos 10, vamos a empezar a jugar un poquito con nuestra plataforma nada más para conocerla y es bien sencilla. La pregunta que aparece es, así como en Facebook, que ahorita está muy de moda, te piden que elimines uno de los 4, pues ¿qué eliminarías? La birria, la cabeza, el menudo o el pozole. Y ustedes se van dando cuenta que esa plataforma lo que permite es una interacción al momento, es una interacción instantánea, es una interacción que te permite, o es una plataforma que te permite tener interacción a distancia, que es lo que estamos buscando, ¿no? Ay, caray, ya me perdí un poquito, perdón. Ahí está. Y como vemos va ganando, pues todo el mundo quiere, la mayoría de las personas decidió eliminar el menudo. Tenemos 2 personas que decidieron eliminar la cabeza y una persona que decidió eliminar el pozole. Si tú vas entrando y no sabes qué es lo que está pasando, qué es lo que estás viendo en tu pantalla, te pido que entres a www.menti.com y utilices el siguiente código. Y bien, tenemos 12 personas participando, 13, muchas gracias. El menudo sigue ganando. Vamos a hacer una última pregunta de prueba para romper un poquito el ambiente. Y esta hasta trae música incluida. Les está pidiendo a todos ustedes que pongan su nombre. Es bien importante poner su nombre para ver quién es el ganador. Y va a ser una pregunta y el tiempo influye, ¿no? Entonces, vamos a tener 15 segundos para contestar la pregunta. Ahí va la pregunta, va a aparecer en sus pantallas. Tienen 15 segundos y la pregunta es, nombre del río más largo de México. Tienen 7 segundos, se está acabando ya el tiempo. 3. Se acabó el tiempo. Vamos a ver. Así es, la respuesta correcta es Bravo o Río Bravo. Entonces tenemos varios ganadores. Tenemos 3 personas que andaban ahí medio perdidones. Y vamos a ver quién es el ganador. Vamos a ver. Bueno, tenemos una ganadora, Valeria, muchas felicidades. Gracias por participar. Si se fijan, es una plataforma muy sencilla y aparte tengo la novedad de que trae musiquita de concurso, ¿no? Y bueno, con esto dicho, les preguntaría la típica pregunta. Me gusta empezar con esta pregunta para ver si realmente lo que ustedes esperan si realmente estamos llegando al objetivo que nosotros nos estamos planteando, pero también queremos saber qué es lo que esperas de este taller. Para en la medida de lo que tú esperes, como tenemos 2 sesiones, tratar de lograr cumplir el objetivo y satisfacer sus necesidades. Entonces, te pido que en una palabra o en 2 palabras máximo nos digas qué esperas de este taller. Puede ser desde la construcción de una empresa consciente, conocer una metodología, aprender, en fin, lo que ustedes quieran. Por favor, te pediría que de manera muy rápida me dijeras qué es lo que esperas de este taller. Tenemos 30 y tantos participantes, somos 30 y tantos participantes, hay 3 personas que ya participaron. Acabo de ponerme otra vez la diadema. Quiero ver si alguien me pudiera decir si me escucho. Sí, sí te escuchas bien, Francisco. Perfecto, ya para dejármela. Gracias. Pues bien, vamos a esconder un poquito la imagen. Conocimiento aplicable, una nueva era de empresas, ser una empresa consciente, despertar, aprendizajes nuevos, abrir mi mente. Gracias. Vamos a buscar que todo eso se cumpla y después, al final de estas 2 sesiones, vamos a regresar a estas respuestas que ustedes dieron para ver si realmente estamos cumpliendo con sus expectativas. Para nosotros, en lo particular, para mí como facilitador, es bien importante esta pregunta porque hay veces que a lo mejor uno se queda con una cierta idea y es hasta que cruzamos la información que podemos mejorar y saber si estamos cumpliendo.
Y bueno, miren, a mí me gustaría ya para empezar con el tema, este es un caso verídico y les platico un poquito, les voy a dar un poquito de contexto. Eso que ustedes están viendo es una imagen que no voy a decir nombres ni voy a decir marcas, pero es una imagen que alguien mandó a un grupo de empresarios. Y si ustedes pueden ver ahí, pues ahí pareciera, no explicó esa persona que envió esto que era, simplemente envió esto. Pero envió esta tabla que parece ser como oportunidades de inversión, en donde todo esto es verídico, todo esto es verídico. Y ahorita les voy a explicar por qué es verídico. Pero analizando esta pequeña tabla, chequen otra vez su teléfono y contesten la pregunta. ¿Ustedes le entrarían o no le entrarían a este negocio? Porque si ustedes pueden ver, vienen aquí varias opciones, viene un total de inversión, viene del total de la utilidad, pero también vienen porcentajes de utilidad. En la opción 1 se habla de un porcentaje del 89% de utilidad. En la segunda opción, que son mascarillas KN95, se habla del 51% de utilidad. Y en esa última opción, bueno, las tres dicen opción 1, habla de una utilidad del 100%. Entonces, yo te pregunto aquí y te pido que contestes. Aquí yo no voy a saber quién contestó si sí o si no. Te pediría que me digas si sí le entrarías o no le entrarías. Te voy a dar unos 20 segundos. Analiza los números, cheque el porcentaje de utilidad. Al final de cuentas, es muy clara la información. También te dice más o menos el tiempo en el que recuperarías la inversión. Estás hablando de alrededor de 30 días en la primera opción y en las otras dos opciones de 7 días. Pedro Iván Medina, Pedro, hay que entrar a www.menti.com y utilizar el código 864326. Entonces, aquí dice el 67% de las personas no le entra y el 33% de las personas sí le entra. Ya se está poniendo un poquito más parejo, el 42% sí le entra y el 58% sí le entra. ¿Ok? Lo voy a dejar ahí que siga corriendo un poquito y voy a dejar de compartir un poco la pantalla antes de irme a la presentación para tratar de entrar a la discusión. Les voy a pedir entonces a las personas que están aquí que levante la mano. ¿Quién dijo que sí le entraba a este negocio? O alguien que le gustaría decirme, o alguien que le gustaría compartir con nosotros por qué sí le entraba a este negocio que les acabo de compartir. ¿Alguien? ¿Nadie se anima? Tal vez va por el tema de cómo va a ser el ROI, ¿no? Que estás teniendo ahí. Obviamente, como vas a tener bastante rentabilidad en tan poco tiempo, es porque estás aumentando bastante los precios por el tema de la urgencia que tiene la gente, ¿no? ¿Va por ahí? Entonces, ¿tú le entrarías? Mira. Voy a volver a compartirles la imagen. ¿Qué onda? ¿Le entras o no le entras? Pues es que, o sea, como diría la chava de Shark Tank, ¿no? Es legal, pero no es ético, ¿no? Entonces. No, yo no le entraría. Yo no le entraría. Ok, pues miren, ¿es alguien más? Escucho por ahí alguien que quiso hablar. No tengan miedo. A ver, alguien más por aquí en el chat, creo que Carlos Cañas, en lo personal no me gusta lucrar con la necesidad. Gracias a Carlos. Código, porfa. Ahorita ahí por ahí lo subí, 864326, pero ya nos vamos a quedar directamente aquí en la presentación, ya no vamos a ir a mente. Bueno, les platico un poquito el esquema. Esto sucedió en un grupo de empresarios aquí de Culiacán. Esto es verídico. De repente no supimos qué pasó. Esa persona simplemente envió esta imagen, le preguntaron a qué se refería y ya no contestó. Lo único es que después esta misma persona mandó este catálogo. Ahí donde dice Sensor viene la marca. No voy a entrar en dilemas ni discusión, pero él mandó ese catálogo de COVID y empezó a vendernos y empezó a hablar esto de temas de los tapabocas
y una presentación y una página y todo muy bonito, un nuevo negocio de gel antibacterial y, o sea, todo eso que ustedes ven acá, él ya lo hizo un negocio. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Yo creo que tiene que ver mucho con lo que comentaba ahorita. ¿Eras tú, Monín? El Monín, un amigo, Sí. el Monín que decía que no le gusta lucrar con la necesidad. Yo Francisco López Ira, que estos márgenes de utilidad en ese momento, con la pandemia en la que estamos, son un crimen. Desde la Junta de Asistencia Privada, que también me toca trabajar por allá, estamos haciendo una colecta para equipo de protección médico y las mascarillas que en su momento valían 15, 30 pesos, ahorita las encontramos a 200, 300 pesos. O sea, por más que el retorno de inversión sea muy grande, yo creo que eso es lo que realmente venimos a hablar hoy. Venimos a hablar de empresas conscientes. Ese es el tema del cual estaremos hablando hoy, el próximo miércoles. Ahora, antes de empezar al tema, me gustaría hacer una pequeña recomendación. Vamos a imaginar algo nuevo y mejor. Esto que vamos a ver hoy, el próximo miércoles, no es una receta infalible, no es una receta de que, sí te va a quedar perfecto el pastel si le echas esto o aquello. Y vamos a estar hablando de repente de conceptos que parecen demasiado soñadores, pero yo creo que es el momento de reinventar la normalidad, porque nos vamos a enfrentar a esta nueva normalidad que va a ser diferente y tendríamos que entrar también con un set mental y un set de valores diferentes. Y bueno, ya por último vamos a regresar a www.mente.com. Les pido por favor a todos que regresen súper rápido. Para los que me preguntaban el código, ya lo deben de tener en su pantalla, es 834626, la página es www.mente.com. Y si se fijan el resultado de lo que ustedes votaron en ese momento, todas las personas o esta muestra representativa de 18 personas que participaron, el 67% no le entraría a este negocio. Entonces, a mí me gustaría preguntarles que definan para ustedes o define qué es para ti una empresa consciente. Te pido que lo hagas de una manera muy corta. Te voy a dar 1 minuto nada más. ¿Qué es para ti o qué características debería de tener una empresa consciente? Lo que sea que signifique para ti. A lo mejor es la primera vez que escuchas el término. A lo mejor ya has escuchado un poquito de este concepto. Si no has escuchado este concepto, no pasa nada. A mí lo que me gustaría es, en ese momento, ¿qué es para ti una empresa consciente? ¿Qué hace esa empresa consciente? ¿De qué manera se comporta? ¿Cómo vende? Te voy a dar 1 minuto. Ya tenemos alrededor de 4 respuestas. Vamos a ver un poquito qué es lo que han dicho. Que es socialmente responsable, una empresa que va por el objetivo antes que el efectivo. Ahí hay, fíjense que tenemos, no sé qué querría decir esta persona, pero tenemos un filtro de groserías. Espero de que no nos hayan rayado, no nos hayan querido pegar una rayada y recordarme a mi señora madre. Socialmente responsable, en fin, tenemos varios. Busca el equilibrio, es íntegra, es coherente, entiende su impacto tanto económico como social y como político muy bien, le preocupa por ser responsable, liderazgo honesto, en fin. Bueno, vamos a ver entonces un poquito si realmente esta idea que ustedes tienen de lo que es una empresa consciente es lo que los autores y los creadores de ese concepto realmente definieron, que no está tan alejado. Bueno, ya debemos estar viendo la presentación. Y como les decía, ¿por qué tenemos que hablar de empresas conscientes? ¿Por qué, como hace rato decía la subsecretaria, es importante hablar de empresas conscientes? Miren, mucho se ha hablado de este concepto, la nueva normalidad. ¿A qué nos vamos a enfrentar el día 1 de junio o el día 7 o el día 15? Esperemos que realmente sea el día 1 de junio cuando salgamos. Las cosas van a ser igual. Definitivamente no van a ser igual. Yo creo que si han entrado a alguno de los otros webinars o han estado un poquito al pendiente de sus redes sociales,
y también han leído algo en materia de negocios, se van a dar cuenta que vamos a salir a algo que no va a ser igual. Va a haber una nueva normalidad. Y esta nueva normalidad a la que nos enfrentaremos después de este cisne negro, ¿y a qué me refiero con cisne negro? A esa teoría desarrollada por el autor Nassim Nicolás Taleb, un libro que escribió después de la crisis del 2008, en donde se habla de este cisne negro como un suceso altamente improbable, un suceso que ocurre por sorpresa, algo que ningún analista había tenido en cuenta. Y entonces, que este cisne negro va a tener un gran impacto y unas repercusiones trascendentales. Ahora, es cierto, hubo gente que ya hablaba de las pandemias que iba a suceder. Se hizo muy famosa esta participación de Bill Gates, donde decía que el siguiente problema mundial sería una pandemia, pero a final de cuentas no estábamos preparados. Nos tomó por sorpresa, creíamos que estaba allá en China, allá en Wuhan, y que como nosotros no comíamos murciélagos no nos iba a llegar, y nos ha venido a cambiar la vida y nos ha venido a mover los cimientos en los cuales estábamos la empresa y la forma en que veíamos al mundo se ha movido, y es el momento de cuestionarnos. Entonces, en ese momento no podemos negar que las empresas nos enfrentamos a una crisis de credibilidad. Existe ¿qué será? No sé si rollo o este argumento o esta narrativa donde las empresas y los empresarios son vistos como el origen de todos los males, que los empresarios son abusivos, que el empresario es gandalla, que lo único que quiere es fregarse a los demás, y así es como de repente se proyecta la imagen del empresario, ¿no? Un diablo que nada más está viendo cómo lo vemos, y yo creo que esto se ha dado porque sí hay algo de razón. Y de repente van a ver ahí conceptos medio extraños, y si hay alguna duda, pues podemos empezar un poco la discusión, y ahorita les voy a explicar por qué creo que hay un poco de razón. No estoy diciendo que sea completamente cierta esta visión. Entonces, ¿a qué se debe esta crisis de credibilidad? Miren, uno de los puntos se puede analizar con esa visión que tenía Milton Friedman, este economista muy reconocido, donde él habla del mito de la maximización de los beneficios. ¿A qué nos referimos con el mito de la maximización de los beneficios? Milton Friedman y los economistas, mea culpa porque yo soy economista por formación, y sí, cierto, en mucho tiempo, especialmente en las clases de microeconomía y en esa teoría microeconómica básica, se enseña, y también se enseñó durante muchos años en las escuelas de negocios, que la finalidad última de la empresa debe ser, por encima de todas las cosas, la maximización de la utilidad, es decir, la generación de los beneficios para los socios. Es decir, la empresa surge única y exclusivamente por una causa egoísta para la maximización y para la generación de beneficios para los socios. Es decir, el egoísmo, ¿no? O sea, yo me muevo meramente por el egoísmo. Esa es una conceptualización del capitalismo como tal, ¿no? Pero tampoco podemos dejar de lado que el capitalismo es el sistema que más riqueza ha creado a lo largo de la historia, pero esta visión donde todo debe ser orientado a la generación de utilidad, es el origen del desprestigio de las organizaciones. ¿Por qué? Porque ha habido empresas y empresarios sin conciencia. Ha habido empresarios muy gandallas, ¿eh? Al pan, pan y al vino, vino. Tenemos que ser muy sinceros en ese sentido. Ha habido empresarios gandallas. Ha habido empresarios que con una falta profunda de conciencia, vaya, que lo único que hacen es la búsqueda del beneficio. Porque cuando tu finalidad es solamente la generación de utilidad, a ti te vale cohete, a ti te vale lo que tú quieras, rayita, a ti te vale rayita, ponle el epíteto que tú quieras. ¿Cómo generas esa utilidad? Porque al final del día yo quiero generarla. Y tú puedes generar utilidad recortando sueldos, puedes generar utilidad siendo corrupto, maiciando gente, en fin, de muchas formas tú puedes generar la utilidad si eso es lo único que te mueve. Entonces sí, yo creo que la empresa o este sistema se ha ganado, o hay muchas empresas, y por una empresa la hemos llevado todos. Y entonces, como les decía, si la finalidad es solo la utilidad, va a haber avaricia, va a haber egoísmo, va a haber explotación, pero también va a haber abuso del medio ambiente, y eso está generando muchos problemas. Y esto también, en un esquema donde hay demasiada regulación, se genera el capitalismo clientelista. Los americanos le dicen crony capitalism, el amiguismo.
y ese es el origen o la base de la corrupción. Yo pongo reglas que yo solo sé que mis amigos van a cumplir, o pongo las reglas para que mis amigos las cumplan. Entonces ahí es donde el capitalismo empieza a deformarse, porque de repente tenemos grandes empresarios que se hacen millonarios de acuerdo a ciertas situaciones que se van presentando. Entonces creo que sí el capitalismo hasta cierto punto tiene ganada esa reputación, pero muy importante, no todo es así. No todos los empresarios son así. Y aparte, la empresa, dicen los autores de los que ahorita hablaremos, de repente funge un papel casi hasta heroico. ¿Por qué heroico? Porque en primer lugar crean valor. Las empresas se basan en intercambios voluntarios. Yo voy a comprarle al que yo quiera. Si un día quiero comprar Sabritas o un día quiero comprar Barcel, pues a mí no va a llegar algún representante de Sabritas, o en teoría no tendría que llegar un representante de Sabritas y amenazarme para que compre Sabritas, que compre chicharrones Sabritas y que no compre espirrones Barcel, ¿no? Y también es cierto que la empresa genera riqueza y prosperidad. Y sí, ustedes podrán decirme, ay, sí, el Fran, ahora resulta que vienes a decirnos que las empresas son unas santas. No, yo no vengo a hablar de ese tema. Yo sé que las empresas no son unas altas, son unas santas, porque como les decía, esta visión tradicional con la que nosotros nos formamos, yo como economista se los digo, esta visión tradicional donde la utilidad era el fin último de las empresas, en esta visión sacar a las personas de las pobrezas nunca fue una intención consciente, fue un beneficio secundario. Pero de repente en ese camino nos hemos dado cuenta que ese beneficio secundario, el acabar con la pobreza, el generar conciencia, se está volviendo un punto definitorio y un punto que en ese momento de la historia pudiera ser la diferencia entre seguir amolados o poder cambiar, ¿no? Ahora, no estoy hablando en contra de, no me quiero meter en temas políticos, ni mucho menos, ni en visiones de transformación de sistemas. Yo sigo siendo, dice uno de mis gurús, dice que él es capitalista porque le gusta, porque es el único sistema, y yo estoy de acuerdo con él, es el único sistema que genera utilidad. Yo creo que el problema, y genera utilidad y genera riqueza, yo creo que el problema es la forma en la cual la hemos estado repartiendo o dividiendo. Y estoy hablando la división desde el empresario, ¿eh? No estoy hablando en ningún momento de temas gubernamentales. Entonces, ahí va. Esa es la visión tradicional de la empresa, donde por un lado tenemos que la finalidad es la maximización de la utilidad, y entonces la generación de beneficios para los grupos de interés es solamente un medio. Es decir, a mí lo que realmente me interesa es la utilidad. Si le genero o no le genero beneficios a los demás, a mí me vale cuenta. Esa es una visión tradicional. Ahora, ¿realmente la generación de beneficios para los demás es un medio para generar utilidad? No siempre y no necesariamente. Entonces, es por eso que empezamos o necesitamos empezar a construir organizaciones diferentes, bien dirigidas, con principios. Muy importante, que contribuyan a la prosperidad de las comunidades de manera palpable, que podamos generar prosperidad incluyente. Entonces, es necesario evolucionar de esta visión tradicional a una visión de capitalismo consciente, una visión con empresas conscientes. Este concepto es un concepto desarrollado por estos dos señores, Raj Sisodia, como les decía. Raj Sisodia es profesor del Babson College, y por otro lado tenemos a John Mackey, que es el director, CEO y fundador de Whole Foods Markets, que es la principal cadena de productos orgánicos en los Estados Unidos. Entonces ellos fueron los que han desarrollado este movimiento, estos conceptos que se han vuelto un movimiento a nivel internacional. Hay un capítulo que se llama Capitalismo Consciente en México. Pero ¿qué es entonces esto de lo que venimos hablando? ¿Por qué estar hablando primero de esa persona que pues a lo mejor está lucrando con el dolor, y por qué estuvimos hablando de las empresas y demás? Pues esto es el capitalismo, es una forma de pensamiento empresarial en donde tenemos un propósito superior, o sea, es más consciente, donde el impacto en el planeta, dice, es más consciente de su propósito superior, de su impacto en el planeta y la relación que tiene con todos los implicados. Es decir, vamos a ver más allá de solamente la empresa. En este concepto tenemos que empezar a preguntarnos por qué existen las empresas, pero no nada más por qué existe la empresa en la que yo trabajo, la empresa que yo he desarrollado, sino cómo yo le puedo crear más valor a todos.
Y cuando me refiero a todos es a todos. Entonces, esta visión de capitalismo consciente es al revés. La finalidad de una empresa consciente es maximizar el beneficio a la sociedad y a los stakeholders. Pero para poder maximizar ese beneficio, tengo que generar utilidad. Estamos intercambiando los lugares. Aquí estamos viendo a la utilidad como un medio para generar beneficio. En la visión previa, nosotros veíamos el beneficio como un medio para generar utilidad. Y la cosa cambia completamente. Entonces, estos conceptos se basan o tienen ciertos principios. Son 4 los principios del capitalismo consciente y el primer principio es la definición de un propósito superior y de valores esenciales. Es un tema que ya se ha visto mucho. Es un tema también que, por ejemplo, Simon Sinek, este autor norteamericano que se hizo muy famoso por un video de TEDx que se llama El Círculo Dorado, él habla de que empieza por qué. Tiene una serie de libros que se llama Find Your Why y todo el tema de definir un porqué. Un porqué no es otra cosa que un propósito. Y él habla también de la definición del propósito como persona, ¿no? Pero nosotros estaremos hablando de propósito y del porqué desde la empresa. Pero entonces ahora, hablemos un poquito de ese propósito superior y de esos valores esenciales. Cuando una empresa se da cuenta que tiene un propósito superior, en automático, entiende o empieza a tener un mayor impacto si va más allá de solamente generar beneficios para los accionistas. Cuando tú defines un propósito superior, este propósito se vuelve la razón de ser por la que existe la empresa. ¿Para qué te sirve también tener un propósito superior? Al tener tú un propósito superior, creas un grado extraordinario de compromiso en todos los involucrados. Porque cuando alguien trabaja por algo más grande, por algo más importante que solo estar generándole dinero a ciertas personas, quitas de lado esa visión de que, yo trabajo para que fulanito sea bien rico y a mí ni me pagan más que 3. Se acaban, cuando menos eso es lo que se ha visto. Cuando tú empiezas a luchar por algo más grande, la gente se pone con más ganas la camiseta, empiezas a generar creatividad, empiezas a tener innovación y toda la organización se empieza a implicar en la resolución o en encontrar ese propósito, en el lograr ese propósito superior. Entonces, la pregunta sería, y te hago esa pregunta en ese momento, ¿cuál es el propósito de tu empresa? ¿Realmente el propósito de tu empresa es generar utilidad? Ponte a pensar eso. ¿Es lo único que te está moviendo en ese momento? Vamos a construir el propósito de tu empresa, ¿eh? De eso se trata. Pero eso lo vamos a hacer la siguiente sesión para que regresen el miércoles. Y vamos a seguir un poquito con los principios del capitalismo consciente, pero me gustaría sí que te quedaras con esta pregunta por lo pronto. Es una pregunta retórica, no tenemos que contestarla todavía, pero ya sabes cuál es el propósito de tu empresa. Siguiente punto o siguiente parte en la construcción de este capitalismo consciente, y es decir, en la construcción de las empresas conscientes. Integración de los agentes implicados. Vamos a integrar a todos esos agentes implicados porque cada uno de estos agentes implicados es importante. Todos están conectados, todos los stakeholders son interdependientes y la empresa tiene que empezar a generar valor para cada uno de ellos. Ahora, ¿sabes realmente lo que es un stakeholder? ¿Qué es un stakeholder o un agente implicado? ¿Hay alguien que le gustaría ayudarme con esa pregunta? ¿Qué es un stakeholder? Francisco. En administración de proyectos se maneja mucho ¿sí? ese término. Son todos aquellos que se ven afectados por el proyecto, en este caso por la empresa, ¿no? Para bien o para mal. Así es. Perfecto. Son todas aquellas. Gracias Pedro. Gracias también Valeria. En efecto, los stakeholders son todas aquellas personas o todas aquellas entidades que generan o reciben impacto de la empresa. Entonces tendríamos que analizar cuáles son y estos autores nos hablan de 2 niveles de stakeholders. Los stakeholders o agentes implicados o entidades que reciben impacto de la empresa, del círculo interno, que serían clientes, colaboradores, inversionistas, proveedores. Pero muy importante, fíjense, pocas veces vemos a la comunidad
a la comunidad un poco, pero al medio ambiente nunca lo vemos como un stakeholder. Nunca vemos al medio ambiente porque a lo mejor no habla, no lo escuchamos. Escuchamos de repente las quejas de nuestros clientes, podemos escuchar las opiniones de nuestros colaboradores, definitivamente lo que dicen nuestros inversionistas y nuestros proveedores, pero una empresa consciente tiene que tener en cuenta a la comunidad y también al medio ambiente, pero también tiene que tener en cuenta cómo le va a generar valor a los stakeholders de círculo externo, que son aquellos que no tienen tanto que ver con la acción interna de la empresa. ¿Cómo le vas a generar valor a tu competidor? ¿Cómo le vas a generar valor a tus críticos o a los activistas? ¿Cómo le vas a generar valor a los sindicatos, a los medios de comunicación y también a quien muchos empresarios dicen que es su principal socio, a gobierno? Oye, pero yo ¿por qué le tengo que andar generando valor a gobierno si lo único que hace es venir a pedirme que si no le pago los impuestos y demás? Pues sí, en esta visión de capitalismo consciente, gobierno es un stakeholder y tendríamos que buscar la forma en la cual nosotros le generamos valor, porque aunque no queramos, es un stakeholder y aparte de eso, es interdependiente, quiere decir que estamos conectados. Entonces, rompemos esa visión donde solamente le estamos generando valor donde solamente le estamos generando valor a los inversionistas, a veces un poquito a nuestros clientes, a veces a los colaboradores. La idea es empezar a buscar generar valor a todos. Ese es nuestro segundo punto. ¿Cuál es nuestro tercer punto? Nuestro tercer punto es el liderazgo consciente. ¿Y a qué nos referimos al liderazgo consciente? Pues está bien sencillo. No podemos nosotros hablar de una empresa consciente si no hay un liderazgo ad hoc. O sea, no hay un liderazgo que comparta o no hay una empresa dentro de nuestra empresa. No estamos generando este liderazgo. Perdón. Y el liderazgo consciente lo que busca es servir al propósito superior de la empresa. Entonces, si se fijan, cuando nosotros definimos el propósito para el cual la empresa se genera o para el cual la empresa existe, el liderazgo realmente se vuelve servir a ese propósito. El líder entonces deja de buscar la utilidad solamente por la utilidad y busca conseguir o construir ese propósito superior. Y aparte de eso, en ese camino de la construcción o de llegar al propósito, ¿cómo le puede ir generando, creando valor a todos los implicados? Cuando una empresa es consciente, cuando hay una empresa consciente, la organización empieza a definir temas de inteligencia analítica, emocional y a veces hasta espiritual, sin caer en temas de religión, que no se trata de esto. Pero empieza a promover este tipo de inteligencia entre sus mismos colaboradores y el líder consciente empieza a entender cuáles son las relaciones entre todos los implicados y deja de empezar a ver diferencias, deja de empezar a ver conflictos y deja de empezar a ver egoísmo para empezar a ver de qué manera empieza a sumar. Entonces, eso es el segundo punto, que es el tema del liderazgo consciente, el tercer punto. Y por último, por consecuencia de estos tres, tenemos la creación de una cultura y dirección conscientes. ¿A qué se refiere el tema este? Pues la dirección y la cultura conscientes se vuelven una fuente de fuerza y estabilidad para la empresa. ¿Pero por qué? Porque garantiza que cuando el líder no está, si hay un cambio de director, si hay un cambio del jefe de ventas, si hay un cambio del director operativo, al haber ya un propósito, al haber liderazgos conscientes, al saber cómo juega cada quien un papel, y me refiero a cada quien a aquellos agentes implicados, si alguno de ellos cambia, no importa, los valores y el propósito van a ser duraderos aunque cambie el líder. Porque de repente tenemos este problema, ¿no? ¿Qué pasa si, oye, a la hora de que ya definimos el propósito, llegó el gerente administrativo, estaba bien casado con esta visión de propósito, pero pues por azares del destino él ya no está con nosotros, llega alguien nuevo y está completamente ajeno a la visión, llega y quiere imponer su visión. Ey, tranquilo, cuando la misma cultura organizacional ya está tan fuerte y está tan robusta, esta persona llega y se va a impregnar de esta visión y de esta cultura y dirección conscientes. Entonces, si se fijan, es una evolución natural del compromiso. Es una evolución natural del compromiso con el propósito, pero también es una evolución de la misma interdependencia de los stakeholders y del liderazgo.
¿En qué se basa esta cultura? Hay que buscar la descentralización, hay que buscar el empoderamiento, pero también la colaboración. Busca mejorar la capacidad de la empresa para innovar, o mejor dicho, este tipo de cultura y dirección mejora la capacidad de empresa para innovar y también crea valor para todos. Ahora, muy importante, suena muy, muy bonito, suena hasta romántico y poético, y tú dices, sí, qué padre, una empresa consciente, qué fregón, ya vamos a resolver todo ya ahora sí, vamos a ser todos bien hippies y vamos a hablar de amor, y tranquilos, estas empresas no son mágicas y no son infalibles. De hecho, estas empresas, como cualquier empresa, dependen completamente de la disciplina financiera, de las condiciones del mercado y deben generar beneficios económicos y sólidos. Pero nos da una visión importante de cómo tendríamos que empezar a operar en este nuevo mundo. Y fíjense, les platico algo. Hace un par de semanas me tocó estar en un webinar donde estaba la directora de marketing de Coppel, Rocío Guerrero, y Rocío decía que ahorita con todo todo el tema que está viendo de la contingencia, ellos están trabajando con una empresa italiana que mide las características, que mide pues, el nombre de las empresas. Y este nombre de las empresas pues está compuesto de diferentes variables. Obviamente cada variable le va dando un valor a la empresa. Y ella decía que todos los estudios que ha realizado esta empresa llegaban a la solución o llegaban a la conclusión que después de la pandemia, una de las cosas que más valor le va a dar a una marca es su participación social. O sea, no tanto la responsabilidad social, sino su involucramiento social. Entonces, se vuelve todavía más importante empezar a hablar de empresas conscientes. Se empieza a hablar, o se vuelve todavía más toral el empezar a buscar cómo nos involucramos con los demás agentes implicados, incluida la comunidad, porque el día de mañana nuestro cliente le va a dar mucho valor a todas esas decisiones que empecemos a tomar. Ahora, otro aviso importante, una empresa socialmente responsable no es una empresa consciente, va más allá. El capitalismo consciente, una empresa consciente va más allá. Y les dejo nada más unas cuantas diferencias entre responsabilidad social empresarial y capitalismo consciente. Número uno, la responsabilidad social es a posteriori. O sea, yo ya hice mi negocio de una fábrica de vasos negros y en esta empresa empecé muy bien y cuánta cosa. Yo decidí, ya después de que empecé a generar utilidad, ahora ya me voy a volver socialmente responsable. No, el capitalismo consciente, desde que surge la empresa es, yo voy a generar utilidad a todas las demás personas, a mis clientes, a mis proveedores y demás, fabricando vasos negros. ¿Cómo lo voy a hacer? Esa es la pregunta. Siguiente punto, la responsabilidad social empresarial es independiente de la cultura o propósito de la organización. O sea, yo puedo ser una empresa dedicada a ciertas cosas, pero aparte me dedico al tema de la responsabilidad social empresarial. Cuando una empresa consciente incorpora ese propósito superior y esa cultura solidaria, en la responsabilidad social hay un sacrificio de utilidades y de tiempo, donde a lo mejor los mismos trabajadores en algunas partes es, oye, pues tienes que dar un poco de tu tiempo para ir a hacer labor social. Y aquí no, se están integrando los intereses de todos los implicados. Todas las buenas acciones en la responsabilidad social son deseables. De repente y hay grandes empresas que son socialmente responsables que hacen una gran labor, pero a lo mejor el día de mañana deciden apoyar a las personas de la tercera edad, y qué bueno que lo hagan. Y luego la semana que entra deciden apoyar a los niños con cáncer y qué bueno que lo hagan. Pero una empresa consciente va a empezar a hacer acciones que le ayudan o que le contribuyan a la construcción o la realización de ese propósito. Entonces, ya no estás inventando, ya no tienes que decir, ¿y ahora para dónde me voy? Ya hay un foco que te va guiando, ¿no? Y entonces, pero bueno, regresemos un poquito, hasta ahorita esto es un poquito de teoría, se los prometo, esto después se va a poner un poquito interesante, vamos a arrastrar un poquito el lápiz. No sé si a lo mejor hoy alcancemos, pero si no alcanzamos hoy, para la siguiente sesión vamos a empezar ya a hablar de construcción de propósitos y demás. Pero bueno, regresemos a los principios de las empresas conscientes y hablemos un poquito del propósito. Me gustaría dejar bien claro el punto y el tema del propósito en estos alrededor de 15 minutos que nos quedan,
para que cuando regresemos la próxima sesión, dejarles una pequeña tarea y poder trabajar un poquito más. ¿Qué es el propósito? ¿Qué es esto que está en el centro del modelo de una empresa consciente? Bueno, no es otra cosa que una declaración definitoria de qué es lo que queremos cambiar en el mundo. ¿Por qué es importante hablar de un propósito? Porque entonces todo cobra sentido y todo fluye. Y también es bien importante, cuantos más agentes implicados haya, es más importante tener un propósito definido, claramente, que todo mundo pueda entender, que sea sencillo de comprender. Y ese propósito antecede a la estrategia. Ahora, no es lo mismo propósito que misión y visión. De hecho, ustedes pueden haberse dado cuenta que el tema de la misión y la visión ya queda un poquito atrás. Ya son cada vez menos las empresas que hablan de misión y de visión. Pero nada más para ponernos en contexto, entre misión, visión y propósito, estas son las diferencias. El propósito es aquello que quieres cambiar en el mundo. Casi siempre el propósito se puede volver inalcanzable. Es probable que tu propósito no lo puedas alcanzar en esta vida. La misión entonces se vuelve esa estrategia básica que vas a seguir para lograr el propósito, y esta visión va a ser la concepción de cómo será el mundo y tu empresa, obviamente, cuando se logre el propósito. Entonces ya nos vamos con cosas un poquito más grandes que de repente parecieran hasta un poquito de flojera si tú quieres, pero es necesario empezar a construirlo, y ahorita vamos a ver unos cuantos ejemplos. Las grandes compañías tienen grandes propósitos, y a mí me gustaría compartirles solamente el día de hoy 3 propósitos. 2 de estas empresas son empresas norteamericanas y una empresa local. Disney dice utilizar la imaginación para hacer felices a millones de personas. Entonces, comprar a Marvel, porque no sé si saben, pero hace poco Disney compró a Marvel, ¿le sirve a la empresa para lograr su propósito? Yo digo que sí. Al final del día, habemos muchos ñoños. No sé si alcanzan a ver aquí atrás. Aquí atrás está Iron Man. Yo fui muy feliz cuando Disney compró a Marvel, y también ahora que compró a Fox, porque las películas ya van a salir, ya va a haber más personajes, y a mí me va a hacer más feliz. O sea, a mí como usuario, como consumidor de ñoñerías, como consumidor de películas, de cómics, a mí sí me está haciendo más feliz. Segundo punto, o segunda empresa que estamos viendo, dice Whole Food Markets, que es la empresa de John Mackey, dice que su propósito es ayudar a las personas a que coman bien, mejoren su calidad de vida y aumenten la esperanza de vida. ¿Se imaginan un supermercado cuyo propósito, un supermercado cuyo propósito sea es ayudar a las personas a que coman bien, a que mejoren su calidad de vida y aumenten su esperanza de vida? ¿Se imaginan a un supermercado que no tenga en las cajas la cantidad obscena de dulces y de sabritas y de frituras y de azúcar y de refrescos que están antes de llegar a las cajas? Porque en una empresa cuyo propósito es ayudar a que las personas coman bien, no te van a poner estos artículos que son artículos de impulso. O sea, porque por lo general esos productos que nos ponen en las cajas antes de pagar están ahí porque hay unos estudios bien profundos donde, oye, sí, no le hace un chocolatito, un dulce, una bolsa de papas, un refresco porque tengo mucha sed. Entonces empiezan a cambiar ese tipo de actividades. Y por último, tercer propósito, tercera empresa con propósito que tenemos aquí, Salud Digna. Esta empresa, que es un emprendimiento social orgullosamente sinaloense, dice que su propósito es llevar servicios de prevención y diagnóstico a la población mexicana a precios accesibles y ofreciéndoles una atención y equipos de calidad. Yo no sé si ustedes saben, pero en este momento Salud Digna es quien tiene la prueba del COVID más barata de todo el país. Entonces, fíjense cómo su objetivo es llevar servicios de prevención y diagnóstico. En este momento tenemos un problema muy grande con el tema del COVID. Ellos deciden generar un diagnóstico a precio accesible y ofreciendo una atención y un equipo de calidad. Ellos siguen siendo fieles a su propósito, porque ellos ya tienen definido su propósito. A ver, aquí hay una pequeña pregunta antes de pasar. Dice, los grupos empresariales que si bien su área de negocio no pueden considerarse conscientes, pero sí tienen un ala de fundaciones que buscan la prosperidad incluyente,
¿Puede considerarse como grupo consciente o debería ser integral? Híjole, qué buena pregunta. Yo creo que no, podría considerarse como consciente, porque al final del día, especialmente hay ciertos grupos que lo ven de otra forma y no le están generando valor a todos esos stakeholders. Cuando de repente tú dices que sí generas mucho valor, pero hay ciertos grupos de interés a los cuales estás poniendo en riesgo, no necesariamente estás hablando de una empresa consciente. A lo mejor puede ser una empresa socialmente responsable, ¿no? Siguiente pregunta dice, ¿las empresas igualmente tienen sus necesidades que deben satisfacer? ¿Ser una empresa consciente es más sencillo siendo una empresa con necesidades satisfechas? ¿O cuando recién empiezan y que forma parte de la ideología desde el principio? Ok, hay que pasar el dato RBS, sí. Mira, lo que dicen estos autores es que si tú desde un principio lo vas generando así, o si tú vas estructurando tu empresa desde un principio con un propósito bien definido, no tendría por qué ser, no tendría por qué ser tan difícil. Ahora, no es sencillo, ¿eh? La construcción de una empresa consciente no es sencilla, porque aparte creemos que la generación del valor nos tiene que costar lana y no necesariamente nos tiene que costar lana. Y te pongo un caso muy sencillo. En el caso de los trabajadores, oye, pues a los trabajadores a lo mejor no les puedes pagar un buen sueldo o no les puedes pagar un mejor sueldo, mejor dicho, pero resulta que sí les puedes dar la opción de que un día se vayan a las 3 de la tarde, un miércoles. Todos los miércoles aquí ya no venimos después de comer. ¿Le estás generando un valor a ese grupo de interés? Sí. ¿Te está costando? Oye, pues si ya cumplieron con todas sus actividades, si ya entonces yo quiero generarle este valor agregado a este grupo de interés que son mis empleados, obvio, siempre y cuando cumplamos con las actividades, vale, pues váyase para su casa. No necesariamente te cuesta, es más, en una de esas hasta te puede ahorrar un poquito de lana porque no vas a gastar ni luz, ¿no? Entonces, uno se empieza a volver también medio mañoso para bien, o sea, te vuelves innovador en de qué manera puedes generar cierto valor para cada uno de los grupos de interés. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre propósito y misión? La vimos hace un segundito. Aquí está. La misión es aquello, perdón, el propósito es aquello que quieres cambiar en el mundo y la misión es aquella estrategia básica que vas a seguir para lograr el propósito. A lo mejor con lo que vamos a cerrar el día de hoy, porque ya me queda bien poquito tiempo, les queda un poquito más claro. Y yo creo que con esto cerramos. Existen 4 categorías, de acuerdo a estos autores, para definir estos grandes propósitos y están basados en los ideales trascendentales de Platón. Si se fijan, de repente ahorita estamos como que con toda la información y con toda la parte teórica y para el miércoles les prometo que vamos a arrastrar el lápiz. Podemos hablar que el propósito, los grandes propósitos de las empresas, los podemos definir o los podemos ver en 4 grandes categorías. Uno de esos propósitos es el bien, la verdad, la belleza y lo heroico. Están medio soñadores si tú quieres, pero en esta categoría de el bien, ¿qué busca una empresa cuyo propósito es el bien? Busca el servicio a los demás. Busca la educación, busca la salud, la comunicación o la calidad de vida. La siguiente es, un grande propósito puede ser la verdad, descubrir y expandir el conocimiento. Después de la belleza está la excelencia y la creación de la belleza y por último está lo heroico, que es el valor para cambiar y mejorar al mundo. Ahora, importante y me gustaría empezar a cerrar con esto, no necesariamente las grandes empresas son las que deberían de empezar a ver estos temas. Yo creo que son las pequeñas empresas en donde mejor nos pudiera empezar a ir si empezamos a ver estos temas. Por ejemplo, imagínense que nosotros fuéramos dueños de una empresa relativamente básica, que es una empresa de belleza, es una empresa de una estética. Me voy a ir a algo muy básico. ¿Cuál puede ser entonces el propósito de esa empresa? ¿Cuál puede ser el propósito superior de una empresa de una estética? Yo creo que a lo mejor un propósito superior de una empresa, de una estética, de un negocio de belleza como tal es hacer sentir a las personas, hacer sentir bien a las personas que van ahí. Que cuando tú entres al salón, cuando entres a la estética, salgas y te sientas mejor contigo mismo. Digas, mira qué bien me quedó el cabello o qué bien el corte o demás. Entonces, una empresa pequeña puede tener un propósito superior. Sí, claro que quiere. Sí, claro, Diana Tamayo dice apoyar la autoestima de los clientes, alegrar el día a un ama de casa,
Entonces, Valeria y Diana, imagínate, si el propósito de la estética Sinaloa Quédate en Casa es alegrar el día a una ama de casa, ¿no crees entonces que las estrategias al interior de esa estética cambiarían? ¿No creen entonces que no nada más llegaría esta ama de casa, le corto el cabello y que le vaya bien? A lo mejor la recibiría con una taza de té, con una taza de café. Oye, yo quiero apoyar el autoestima de mis clientes. Oye, no nada más le voy a cortar el cabello. A lo mejor yo me empiezo a preparar para ser un diseñador o diseñadora de imagen y le digo, ¿sabe qué, señora? Yo considero que por su estructura ósea o por su cara o por el tamaño de sus ojos, porque los tiene bien chiquitos o porque los tiene grandes, el corte que le quedaría es este. Entonces, la experiencia empieza a cambiar. Dejamos de ser una empresa porque buscamos algo allá. Dice, subir la autoestima y motivar a sus clientes y hacerla sentir mejor. Perfecto. Y yo pregunto, Pedro, ¿cuál sería entonces? Y estoy aprovechándome que conozco a algunas de las personas que están conectadas. Pedro, entonces, ¿cuál sería el propósito de Clean Work? ¿Cuál sería el propósito de tu empresa? ¿Nada más limpiar? ¿Te has puesto a pensar eso? No lo tienes que contestar, pero a lo mejor hay que empezar a ver. Es a lo mejor generar y hago referencia a esta filmina, vamos a servir la educación, a la salud, a la comunicación, vamos a mejorar la calidad de vida de las personas, vamos a expandir el conocimiento, estamos hablando de belleza, de excelencia, vamos a cambiar el mundo, lo vamos a mejorar. Eso es lo que entonces tenemos que empezar a buscar y eso es entonces lo que vamos a hacer en la siguiente sesión. Y miren, aquí Pedro dice mejorar la calidad de vida de nuestros clientes, proporcionando higiene y calidad en sus muebles y espacios. Siguiente pregunta dice, ¿cómo puede la mayoría de las pymes poder llegar a esta filosofía si la mayoría de los emprendedores lo son por necesidad y no leen casi nada? Pues se vuelve entonces una chamba casi de evangelización, que no me gusta mucho hablar de este tema, pero a veces así es. Hay veces que muchos empresarios y muchos emprendedores que surgen de la necesidad no se dan cuenta que con un poquito de preparación y con un poquito de lectura pueden llegar a cosas más grandes. Yo creo que tenemos que seguir preparándonos. Esto es nada más una forma no es una receta. Hay una metodología que en la siguiente sesión estaremos viendo y que es una metodología muy, muy sencilla. Sí, definitivamente yo estoy súper de acuerdo con Pedro. Es mucho más fácil para una micro o pequeña empresa cambiar su propósito. Imagínense una empresa monstruosa tratar de cambiar el propósito. Imagínense una empresa que ya tiene vicios, que es muy, muy complicado empezar a bajar la información. Cambiar el propósito se vuelve bien complicado. Sí, definitivamente es más fácil para las pequeñas empresas cambiar el propósito. Y bueno, yo creo que hasta aquí la dejamos para que toda la semana, el siguiente miércoles, aquí está, cómo construir el propósito de tu empresa. Vamos a trabajar un poco en la construcción de su propósito, que una de las cosas que les digo que los talleres son para arrastrar el lápiz, no nada más para estar hablando como merolicos. Entonces, no sé si hay alguna duda y lo único que me gustaría dejarles de trabajo o de tarea para todos, tengo muchos años siendo maestro y me gusta dejar tareas, por favor les pediría que busquen y que me traigan todos escrito, no la misión de su empresa, no su visión, no sus valores, sino su propósito. Por favor, entendiendo el propósito como aquello que quieres cambiar en el mundo, entendiendo el propósito como aquella definición, como aquella declaratoria, aquí está, declaración definitoria de lo que queremos cambiar en el mundo. ¿Qué quieres cambiar en el mundo? Ciertas recomendaciones. Hazlo corto y hazlo entendible. Y segundo punto, trata que trata que tu propósito lo pueda entender un niño de 6 años. Trata que el propósito que definas de aquí al miércoles lo pueda entender un niño de 6 años. Entonces, les dejamos tarea y con eso que ustedes traigan el miércoles, vamos a empezar a trabajar y vamos a empezar a generar y construir un propósito superior
Y vamos a empezar a hablar también de los otros principios de la construcción de empresas conscientes. Pues, Connie, para no pasarme de tiempo, yo creo que estamos justos. Perfecto, muchas gracias, Francisco. Le cedo el micrófono a la subsecretaria Moraima Yacine para cerrar el taller el día de hoy y esperarlos el día miércoles en punto de las 5:30 de la tarde. Moraima, adelante, por favor. Simplemente darte las gracias, Francisco, como siempre, muy claro y muy directo. Me encantan siempre tus charlas y agradecerles a todos los participantes. Nos vemos el próximo miércoles, otra vez 5:30 para concluir. No olviden hacer su tarea y estén pendientes de la cartelera de webinar Puro Sinaloa. Tenemos otros temas, otros expositores que les pueden ayudar y les pueden servir. Y bueno, también me quedo con la tarea de hacer el propósito nuestro, Francisco. También la voy a hacer. Los veo el próximo miércoles. Un gusto saludarlos. Bonita tarde. Excelentes. Cuídense y quédense en casa. Gracias. Quédense en casa. Gracias a todos. Bonita tarde. Bye.